Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Yo soy Manuel Muñoz y estás en Codificándolo. Hoy quería hablar un poco con vosotros, ¿vale? De qué estudiar para este 2022 o de cuál es mi opinión, ¿vale? De lo que se debería de estudiar si una persona que está empezando a programar o incluso una persona que ya está programando, que ya sabe programar, pero que no sabe muy bien o no tiene muy bien establecidos los objetivos que quiere conseguir, ¿de acuerdo? Entonces, yo en lo personal creo, o al menos yo, ¿vale? Me dedicaría al desarrollo web, porque creo que es un negocio o es un modelo de negocio que está muy en auge, la gente se está dedicando mucho y es verdad que hay muchísimos programadores intentándose dedicar a esto, pero no creo sinceramente que todos vayan a llegar a dedicarse a programar, ¿vale? Cuidado, no estoy diciendo que no todo el mundo valga, sino que no todo el mundo tiene la dedicación necesaria. Entonces, ámbitos de desarrollo hay muchísimos. Está el ámbito del desarrollo web, tenemos el ámbito del desarrollo de videojuegos, tenemos el data science, o sea, tenemos el análisis de datos, tenemos muchísimos ámbitos. Pero sí que es verdad que hay ciertos ámbitos que requieren de más carrera, por decirlo de alguna manera, más titulación que realmente cuando eres freelance o cuando eres autodidacta, ¿no? Entonces, con meterte en la industria de programar para videojuegos es quizá un poquito más complicado, a la par de que no solamente tienes que estudiar desarrollo, sino que aparte diseño 3D, pixel art, etcétera, 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 ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en el desarrollo web. ¿Qué tecnologías para este 2022 yo creo que serían las más adecuadas estudiar y profundizar, ¿de acuerdo? Todas las tecnologías que voy a mencionar, creo que se debería profundizar mucho. No solamente quedarte en la superficie y saber hacer lo básico, que esto también es un defecto de muchos desarrolladores, que empiezan y cuando ya saben hacer una cosa, pues venga, pasamos a la siguiente. No profundizan, ¿vale? Hay ciertas tecnologías en las que profundizar requiere de mucha experiencia, pero creo que se debería de tener conocimientos altos, no medios, sino altos sobre los lenguajes de los que voy a hablar a continuación, ¿vale? Bien, entonces empezamos por el tema del desarrollo web, empezamos por la parte frontend. Tenemos dos partes, ¿vale? Lo que sería la frontend y la backend. Frontend y backend hoy en día se están medio desdibujando, ya no están tan separadas. No es el caso de empresas grandes o de empresas bastante grandes o con bastante peso en el mercado, porque estas sí que tienen muy separados los roles de frontend y de backend para que sean personas más especializadas, que es a lo que me refiero. Pero sí que es verdad que la gran mayoría de empresas, porque con grandes de peso no son demasiadas, en la gran mayoría de empresas pues toca tocar todos los palos, ¿vale? Vamos a decirlo de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces toca tanto saber de frontend como saber de backend. Entonces, la parte de frontend, centrándonos en frontend en este momento, yo creo que empezaría pues por lo básico, que es lo que sí o sí necesitas, porque si no, no puede ser frontend, que sería HTML, CSS y JavaScript, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña diferencia. HTML, lenguaje de programación como tal no es. Sí es un lenguaje de marcado XML, marcado de etiquetas, entonces con eso definimos la estructura y el DOM de nuestro documento HTML, pero con lenguaje de programación como tal no, ¿vale? No tiene sentencias de control, no tiene sentencias de nada, básicamente no tiene variables, no tiene absolutamente nada que hace, ni es compilado, ni precompilado, ni nada, es simplemente un lenguaje de etiquetado, ¿vale? Entonces, empezaría por aquí, por HTML. Es sencillo, en realidad es un lenguaje sencillo, no es nada complicado. Creo que en YouTube hay cientos de miles de horas de enseñando HTML y sinceramente creo que con que le dediques 2 o 3 horitas y lo practiques 2 o 3 días, yo creo que lo dominas bastante porque es muy sencillo de entender, es muy sencillo de implementar y es muy sencillo de probar incluso, ¿no? Porque solo necesitas un editor de texto y un navegador web que todo el mundo tiene. Y entonces empezaría por aquí, HTML. CSS, ojo, cuidado con este porque este es complicado, ¿vale? Aquí hay mucha gente que dice, yo sé CSS. Vale, tú puedes saber hacer CSS, puedes saber darle estilos a una página web, pero cuando te metes en Grid, cuando te metes en Flexbox, cuando te metes en ya precompiladores como SAS, por ejemplo, LESS, CSS se complica y CSS, saberlo en profundidad, creo que hay muy poca gente que realmente, de hecho yo no me considero un experto en CSS, hay muy poca gente que controle CSS al 100%, o sea, que así de una, que te lo saque de una, hay muy poca gente. Entonces, CSS es un lenguaje que sí que, como tal, tampoco es un lenguaje de programación, ¿vale? Es un lenguaje de estilos en cascada, entonces
Con HTML definimos la estructura, con CSS definimos pues los estilos, ¿de acuerdo? Pero sí que es complicado, ¿vale? Profundizar en CSS y llegar a ser muy bueno en CSS te puede requerir bastante tiempo, ¿vale? Bastante. De hecho, hay una página web, no recuerdo, luego la pasaré por el enlace, pero hay una página web que solo es Only CSS, creo que se decía, no me acuerdo bien, que flipas. O sea, hay gente que está haciendo literalmente virguerías, ¿vale? En que incluso te hace animaciones solo con CSS, ¿vale? Para que veáis la potencia que tiene en realidad ese lenguaje. Entonces, bien, estamos con HTML, estamos con CSS y vamos con JavaScript. JavaScript ya por defecto, este es el lenguaje de la web, literal. ¿Vale? Puedes tener .NET, Java, Python, lo que tú quieras, pero hoy en día si no sabes JavaScript se puede considerar que no controlas bien la web, ¿no? Porque es un lenguaje muy liviano, que tiene sus fortalezas y tiene sus cosas malas, y realmente no es que sean malas, sino un poco más difíciles de comprender si vienes de lenguajes de un poquito más alto nivel. Pero bueno, JavaScript, ya te digo, por defecto es el lenguaje de la web, sí o sí lo tienes que conocer, ¿vale? Profundizar en JavaScript ya no es que sea más complejo o menos complejo, sí que tiene sus cositas y cada año van saliendo cosas diferentes, intentándolo asemejar un poco a lenguajes de alto nivel, estilo Java, etcétera, aunque dudo que se llegue a ese nivel, pero sí que es verdad que saber JavaScript es fácil, porque las bases son sencillas, pero dominarlo a la perfección también tiene su complejidad, ¿de acuerdo? No digo que te va a llevar demasiado tiempo, pero es un lenguaje que debes dominar mucho, ¿vale? Que debes dominar mucho. ¿Por qué? Porque luego también te va a servir para el backend, que es a lo que vamos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te vayas a la parte de backend, sí que es verdad que aquí tienes muchísimas opciones, ¿vale? Para temas de backend. Pero yo lo personal creo que en este 2022 y en este 2021, años atrás y años en adelante, JavaScript va a ser el lenguaje que va a dominar esta zona, ¿de acuerdo? En lo personal, sí que aprendería otros lenguajes, ahora hablaremos de ellos, pero yo creo que para empezar, HTML, CSS, JavaScript para frontend, ¿vale? Porque JavaScript también te puede servir en el frontend desde el navegador, no en la parte de servidor, para manipular todo el DOM, etcétera, etcétera, y poder hacer tus diferentes cosas. Y luego tenemos lo que es para el backend. Para backend tenemos, para JavaScript tenemos Node y Deno. Aquí, bueno, no sé, aquí podemos diferir un poquito, ¿vale? Hay gente que tira más por Deno porque es más actual, ya que aunque sea una nueva versión de Node, pero yo creo que a Node le quedan todavía muchísimos años y todavía le queda bastante por exprimir. Hay cientos de librerías, ¿vale? Funcionando en Node, librerías buenísimas como Express, bueno, como la gran mayoría de todas las librerías que hay ahora mismo para JavaScript están en Node, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que para backend sería muy bueno aprender Node, ¿de acuerdo? Y luego gestión de bases de datos. Bases de datos igual, tenemos infinidad, tanto de lenguajes como de sistemas. Tenemos la NoSQL, tenemos la SQL, tenemos las bases de datos en la nube como Firebase, Amazon Web Service, Mongo, tenemos Maria, bueno, tenemos una infinidad de posibilidades para trabajar con bases de datos. Yo me centraría en las que están más ahora mismo en el mercado, más asentadas, como pueden ser NoSQL, MySQL, ¿vale? Y también Mongo. Creo que son las que más asentadas están. De todas maneras, conocer unas, conocerlas todas, ¿vale? Solo cambia un poco la sintaxis, cambia un poco la manera de trabajar, pero yo creo que es básicamente eso, ¿vale? Entonces, si recapitulamos un poquito, tenemos como frontend HTML, CSS y JavaScript, como backend tenemos Node y MySQL o Mongo, en lo personal, ¿vale? Creo que sería ahora mismo lo que yo estudiaría. Y luego ya depende de a qué te quieres proyectar tú. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que depende hacia dónde quieres encauzar tu carrera, porque muchas veces tú puedes estar estudiando una tecnología y esto en realidad nos ha pasado a todos, nos ponemos a estudiar algunas tecnologías, estamos ahí que pin que pam. Yo soy, por ejemplo, un consumidor de frameworks. A mí cuando sale un framework nuevo me pica tanto la curiosidad que me tiro de cabeza y esto pues tampoco es para saber, o el saber no ocupa lugar. Pero realmente luego tienes que pensar si esto te va a servir para tu futuro profesional, ¿vale? Entonces yo creo que analizaría un poco el mercado que tengo sobre mi zona, ¿vale? O a la zona a la que yo quiero emigrar o donde me quiero trabajar. Analizaría un poquito el mercado en esas zonas y me decantaría por los lenguajes o las tecnologías que estén demandando en esa zona, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces, vamos a poner el caso de que una persona empieza con HTML, con CSS, con JavaScript, perfecto, lo domina, ya sabe hacer sus cositas, sus pinitos, se pasa a Node, de Node se pasa a, por ejemplo, un framework como React,
de React que empieza a trabajar, y cuando ya lo conoce todo, resulta que toma. Por donde él quiere trabajar o en la zona en la que él está, no se demanda nada de React, ¿vale? Y resulta que se demanda mucho Angular o que se demanda mucho .NET. ¿Qué pasa? Que ahora esta persona tiene que volver a formarse, ¿de acuerdo? Tienes que volver a estudiar esas tecnologías. Entonces, creo que es súper importante y tener muy presente de qué quieres trabajar y a qué sector te vas a enfocar, ¿vale? Y en qué zona vas a trabajar, porque hay zonas en las que, por desgracia, esto no está muy estandarizado, pero hay zonas en las que utilizan más un framework, hay zonas en las que utilizan más otro, ¿de acuerdo? Frameworks para este 2022. Vale, hay bastantes, ¿vale? Tienes Angular, tienes React, tienes Vue, tienes Svelte, no sé, tienes bastantes frameworks, tienes Next, aunque React no sea un framework, sino una librería, que si no ya se me tiran al cuello. Entonces, de frameworks hay muchos. ¿Cuál estudiaría yo? Bueno, pues lo que te he comentado. Si tienes estas bases de HTML, CSS y JavaScript, si tienes Node, ¿vale? De base, y luego alguna base de datos como puede ser MySQL, como puede ser NoSQL, como puede ser Mongo, etcétera, creo que decantarte por un framework te será muchísimo más sencillo. El problema es el problema que yo suelo ver mucho es que la gente empieza por los frameworks, no por las bases del lenguaje, ¿de acuerdo? Y esto es un problema bastante serio por un motivo, y es que te acostumbras a trabajar con una metodología que te da el framework, ya que el framework a fin de cuentas es un contrato, ¿vale? Tú te casas con él y él te dice cómo lo tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer, etcétera. Tú no trabajas desde la base, tú no trabajas desde los cimientos, sino que tú ya trabajas con algo que lo que te han dado, con unas herramientas, ¿no? Que es a fin de cuentas lo que es un marco de trabajo, un framework. Entonces te marca, te encapsula en esa forma de trabajar. ¿Qué pasa? Que luego tiene una empresa que trabaja con otro que tú no conoces y aunque tienen ciertas similitudes, son más las diferencias. Entonces de Vue a React hay diferencia, de Angular a React hay mucha diferencia. Hay ciertas similitudes, como te comento, pero hay muchas diferencias. Entonces, me enfocaría más quizá en el sector donde yo estoy viviendo o hacia donde me quiero ir a trabajar, qué tecnologías se demandan más y estudiar esas tecnologías. Luego, lenguajes de alto nivel como .NET, Java, etcétera, no los dejaría de lado, ¿vale? No sería algo que diría, no lo voy a estudiar, ni siquiera lo voy a aprender, pero sí que realmente me centraría más en hacia dónde me quiero enfocar en mi futuro laboral, ¿vale? Muy bien, y esto yo creo que es básicamente todo. En realidad le está dando un poco de así de vueltas, pensando a ver si se me ocurría algo más, pero creo que es básicamente lo que yo personalmente estudiaría en este 2022 si tuviese que empezar a estudiar en el mundo del desarrollo, porque es verdad que me ahorraría muchísimo tiempo del tiempo que yo he dedicado, ¿vale? Que bueno, que a fin de cuentas siempre me ha servido, ¿no? Pero me ahorraría muchísimo, ¿vale? El hecho de haberme centrado, ¿de acuerdo? En una tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque realmente, bueno, sí, yo sé Svelte, sé Angular, sé React, sé Next, ¿vale? Node, Express, todo lo que tú quieras. Pero realmente muchas cosas con las que he aprendido no las he aplicado luego en el entorno laboral. Y eso sí que no es que me parezca un error, porque no creo que sea un error, pero es más como una pequeña pérdida de tiempo. Si luego en tu tiempo personal tú quieres aprender un framework por tu cuenta porque te gusta, porque a todos nos gusta este mundillo, a todos los que estamos en este mundo al fin de cuentas nos pica la curiosidad y acabamos volviendo a estudiar otra cosa u otra tecnología, perfecto, me parece perfecto. Pero el hecho de que pierdas el tiempo ahora con esto, ahora con esto, ahora con esto, ahora con lo otro, y como se dice, como en el refrán, peón de todo, maestro de nada, ¿de acuerdo? Entonces eso es bastante negativo para tu mundo laboral. Así que, chicos, centraros siempre en las tecnologías. Os dejaré los enlaces de las documentaciones aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y a darle al código.